Jaque mate. En el ajedrez, hay 3 formas por las que un rey puede escapar de un jaque: moverse a una casilla segura, bloquear el jaque interponiendo otra pieza de su propio bando o capturar la pieza que amenaza al rey. Pero, si un rey no puede escapar del jaque, la partida ha terminado. Ante una situación de emergencia, como en el ajedrez, todos reaccionamos de manera distinta. Del 10 al 25% de las personas permanecen unidas y en calma, estudian un plan de acción y posibilidades. El 75% manifiesta conducta desordenada, desconcierto. Del 10 al 25% muestran confusión, ansiedad, paralización, gritos histéricos y pánico. Características que influyen: personalidad, nivel de formación, sexo, edad, condiciones físicas, territorialidad y liderazgo. Un abordaje específico es poder reconocer los fenómenos que operan en los momentos críticos de cambio y cómo las personas respondemos a ellos. No tenemos las mismas facultades de respuesta, de reacción y de percepción de los eventos cuando contemplamos o concebimos que nuestro ambiente es estable, que cuando este ambiente se modifica de una forma que nos desagrada o que amenaza nuestra supervivencia directamente. Pero, ¿qué sucede con las personas que tienen a su cargo la vida de alguien más? Los maestros, por ejemplo, requieren de una constante capacitación para poder actuar. ¿Cómo los capacitan para atender situaciones de riesgo? A ver, en las situaciones de riesgo nosotros tenemos programas de capacitación muy claros que tienen que ver con cuestiones de protección civil, que tienen que ver con cuestiones de convivencia escolar y que lo que buscan es prevenir que los maestros tengan los elementos para poder atender de manera preventiva algunos elementos de riesgo o, en su caso, de manera reactiva. La autoridad nos puede reclamar en un momento dado a los maestros el hecho de que ellos han pensado en todo esto como autoridades y lo han metido incluso en los programas de estudio. Con una inversión de 20.8 millones de pesos, la Secretaría de Educación realizó durante el ciclo escolar 2016-2017 5 diplomados, 9 cursos, un taller y 6 jornadas de tutoría en las modalidades presencial, semipresencial y en línea, en los que han participado 32.905 docentes, directores, supervisores y asesores técnico-pedagógico. Sin embargo, los maestros mexiquenses del nivel básico de educación carecen de capacitaciones para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia. Su experiencia de 38 años de estar trabajando, ¿alguna vez los han convocado para capacitarse en situación de emergencia? No. ¿Cree que es importante? Claro que es importante, yo lo manifesté aquí en la escuela y no es de ahora, ¿no? Siempre he estado a favor de este tipo de capacitaciones. La académica es importante, pero esta también. Sobre la capacitación, pues sí nos viene a llegar después. Esto primero pasa el evento, después a ver cómo medio los capacitamos, cuando debió haber sido una constante desde el 85 para acá, por ejemplo. Solo se cuenta con un convenio de colaboración entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Cruz Roja y Secretaría de Educación Pública, que se firmó el 15 de enero de 2016. El curso se llama 6 acciones para salvar una vida. Lo que va a cambiar va a ser la forma en la cual voy a dar ese curso y que sea adecuado al público. A nivel nacional son cerca de 5,000 personas. Y esto se divide por estados y por todo. Ahorita acabamos de capacitar el día 11 a aproximadamente a 150 personas. El martes 19 de septiembre de 2017 pasaban las 13 horas cuando la Tierra se movió. La Ciudad de México, los estados de Morelos, Puebla, Guerrero y México se vieron afectados por el sismo de 7.1 grados de magnitud. Algunas escuelas suspendieron clases. Fue una situación de emergencia en la que los maestros reaccionaron de manera distinta. El instinto maternal es el que nos guió en ese momento. Me vi de repente rodeada como la gallina con sus pollitos y maestra, está temblando. Y yo, no se preocupen, aquí no nos pasa nada. En este momento se les pide que cierren los ojos para que no se percataran del movimiento. Los niños ya conocían el protocolo de simulacro. Sin embargo, al ser una situación real que no habían vivido, pues
tal vez se generó un poquito de descontrol, que como maestros a lo mejor ya no supimos cómo manejar, ¿no? Toda esta histeria social que se generó. Nadie de los que estamos aquí estamos capacitados ni para antes ni para el después, ¿eh? Un sismo es una situación de emergencia que enfrentan los docentes y así como en el ajedrez, pueden conservar la calma para pensar en la jugada, moverse a una casilla segura, un lugar donde se eviten los riesgos, bloquear el jaque interponiendo otra pieza de su propio bando o capturar la pieza que amenaza al rey. Localice la ruta de evacuación. Si el docente cae en crisis y no está capacitado, es como si el rey no pudiera escapar del jaque mate. El juego ha terminado. Desde 1993 ha habido 14 sismos de magnitudes mayores a 7.1 grados en la capital. Todo indica que seguirá temblando. No se sabe cuándo será ni en qué lugar se presentará el desastre. México está dentro de los 20 países con mayor tendencia sísmica, así como Japón, aunque la diferencia de preparación entre estas dos naciones es muy grande. En Japón, por ejemplo, los simulacros se realizan cada mes. En México la periodicidad varía según la institución. En el territorio mexiquense, a mediados de noviembre de este año, los diputados aprobaron un exhorto para que la Secretaría de Educación realice por lo menos un simulacro cada 3 meses. Los niños japoneses saben que en cuanto empieza a moverse la tierra, deben refugiarse bajo sus escritorios o mantenerse en un espacio abierto en caso de encontrarse en el exterior. En México, del programa Escuela Segura nació un manual con el mismo nombre, donde en teoría el docente y el alumno podrían aprender un poco sobre cómo reaccionar ante una situación de riesgo. Durante un sismo o terremoto, si te encuentras dentro del salón, identifica los lugares más seguros, como lo son debajo de un mueble resistente, mesa o escritorio, lejos de ventanas, espejos o cosas pesadas que se pudieran caer y hacerte daño. En nuestro país, aún carecemos de cultura para prepararnos ante estas situaciones. Como que sí tenemos la idea de qué deberíamos de hacer. Te digo, aquí lo lamentable es que pues una cosa es hacerlo mientras no esté temblando. No por la capacitación, sino que porque ya por todos los años de servicio, de experiencia que llevamos, pues ya eso como que nos da cierta facilidad para saber qué decidir. No hemos tenido una persona que nos diga emocionalmente cómo atender esta parte cuando está y después de que esté el sismo, ¿no? Es distinto porque no reaccionamos de la misma manera. Entonces lo tenemos que hacer de manera distinta. Con un adulto, pues bueno, tal vez uno como adulto pudiera resultar un poco más fácil. Con un niño, pues bueno, por supuesto nos tendríamos que poner, digamos, al nivel del niño, hablarle desde su propia experiencia también, hablar con sus propias palabras, utilizar referencias que el niño pueda entender y poder explicarle lo que sucedió de tal manera que él pueda entenderlo. Si hay una diferencia, porque en los niños las compresiones en el caso de la RCP, la inmovilización, la movilización como tal, todos los aspectos tanto de signos y síntomas varían mucho en cuanto a la atención de una persona adulta. Considero que todo el mundo debemos estar capacitados y debemos estar preparados, ¿no? O sea, llámense docentes, llámense directivos. Considero que la población tiene que tener al menos un saber qué hacer. Se han organizado estos papacitos y han ido, por ejemplo, a bomberos. En este caso, bomberos nos puede ofrecer capacitación de primeros auxilios, la situación de cómo utilizar los extintores, y actividades de seguridad dentro de la escuela. Lo que es Cruz Roja, ofrecen también hay cursos o asesorías para docentes y padres de familia en cuanto a primeros auxilios. El problema con Cruz Roja es que cobran el curso por persona es de 850 pesos. El problema aquí, bueno, pues que siempre sí es una cantidad que en este caso tendría que el docente aportar, ¿no?, de manera personal. La persona que está capacitada sabe qué hacer, tiene el control y sabe activar un servicio de emergencia. La persona que no ha recibido el entrenamiento, bueno, pues es que en su momento no sabe actuar, no sabe qué hacer, no sabe
vamos, cómo empezar. La capacitación constante para que las personas que tienen a su cargo la vida de alguien más y sepan cómo actuar es lo que hace la diferencia ante una situación de emergencia. El no estar preparados son experiencias muy fuertes, sobre todo en lo emocional. Y con niños pequeños es mucho más. Debería existir personas como existe el promotor de educación física o de artísticas que esté constantemente hablando de estos temas con los niños para que en el momento de una situación de riesgo así sepan cómo actuar. Así que las políticas públicas y el presupuesto destinado a capacitación debería poner más atención en este tema y evitar que nos digan jaque mate.